Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Rey que vive. Aleluya. Qué hermoso canto, ¿verdad? Yo quiero estar en la casa de Dios. Como hace un par de días les envié un mensaje a los hermanos, ¿verdad? Al grupo, al chat que tenemos en el WhatsApp, les decía, son sentimientos encontrados, ¿verdad? Pero qué bueno es poder tener este contacto virtual mientras no nos podamos reunir presencialmente. Y como siempre te digo, eres un valiente y eres una valiente, porque pudiendo hacer cualquier otra cosa, estás esperando el consejo de la palabra del Señor. Así es de que te agradezco que me dejes entrar ahí hasta la comodidad de tu casa, junto a tu familia, tus hijos, ¿verdad? Para que todos puedan ser bendecidos y edificados a través de la palabra del Señor. Venimos saliendo prácticamente de la celebración del 7º aniversario, ¿verdad? Hoy es el último día de agosto, 31 de agosto, ¿verdad? Y pues Dios nos permitió poder recibir palabra de bendición, ¿verdad? Con siervos invitados que bendijeron al aposento alto, y anhela mi corazón pues que cada uno de ustedes que estuvieron pendientes de la transmisión hayan sido edificados y bendecidos a través de la palabra del Señor. Así es de que pues una vez más yo quiero agradecerte por dejarme entrar hasta la comodidad de tu casa y recordarte que el día de mañana también en punto de las 7:30 vamos a tener nuestra reunión virtual donde vamos a estar compartiendo también la palabra del Señor. Y también quiero recordarte que el próximo domingo, que es el primer domingo de septiembre, pues gracias al Señor tenemos la administración de la Santa Cena. Así es de que una vez más, hermano, te invito, amada familia de familias, que prepares tu mesa, que le pongas un motivo, que le pongas un nombre, ¿verdad? Quiero que este inicio de septiembre cada familia le ponga un nombre a su mesa, ¿verdad? Una administración, una palabra que pueda bendecir, ¿verdad? Que pueda ministrar. Entonces te lo dejo en tu corazón. Yo sé que los hermanos de ustedes se esfuerzan en hacer la mesa del Señor y la preparan tan preciosa, ¿verdad? Entonces te invito para que igual la prepares, pero que le pongas un nombre. Que le pongas un nombre para identificar la bendición que quieres trasladar, no solamente para ti, sino también aquellos que pues van a ver las fotografías. Y te invito para que siempre tengamos esa coinonía virtual, que nos envíes las fotografías para poderles ver, para poderles bendecir. Siempre junto con mi esposa nos sentimos muy contentos de verles, o con mis hijas también. Así es de que te recuerdo entonces la administración de la Santa Cena el próximo domingo, y mañana a las 7:30 también vamos a tener el consejo de la palabra. Así es de que quiero pues empezar en este momento. Quiero compartirte un tema al que le hemos puesto por nombre las vendas del samaritano. Cómo es de interesante esta parábola preciosa donde el Señor nos deja, hermano, unas enseñanzas tan poderosas, tan valiosísimas, que quiero compartírtelas, porque realmente el tiempo que estamos viviendo pareciera como que los salteadores espirituales están abundando y quieren atacar a la iglesia de Jesucristo. Bueno, no quieren, están atacando a la iglesia de Jesucristo de tal manera que quieren taparle los ojos, taparle la boca para que no hablen, ¿verdad? Impedirles, hermano, que se reúnan, ¿verdad? Para que no le hagan culto a Dios. Esto ya parece como que el faraón estuviera, hermano, ya activo al 100%. Sabemos que el espíritu del faraón está activado, pero nosotros vemos cómo se empiezan a abrir algunas cosas, menos los templos, las iglesias de Dios. Eso es bien interesante, ¿verdad? Pero como decía el apóstol Pablo, aunque él estaba preso, la palabra de Dios nunca estaba presa. Entonces, gracias al Señor tenemos estos medios para poder hacer llegar el mensaje de la palabra, y Dios quiera que en un futuro se pudiera esta predicación, este mensaje, esta enseñanza, que pueda ser traducida a diferentes idiomas para que más puedan ser alcanzados. Entonces, las vendas del samaritano. Quiero
entonces empezar, ¿verdad?, con este verso de Lucas capítulo 10 y verso 33, que dice: pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Fíjese, yo estoy marcando las palabras que quiero hacer el énfasis. Cuando lo vio, ¿quién? El samaritano. Cuando lo vio, tuvo compasión. El verso 34, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Ok, yo sé que la parábola del samaritano, o como muchos la conocemos, del buen samaritano, ¿verdad?, aunque la Biblia la describe como la parábola del samaritano, nos relata la historia de aquel hombre que saliendo de Jerusalén, dice, saliendo de Jerusalén, descendió a Jericó, y unos salteadores en el camino lo agarraron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto, le robaron todo lo que tenía y se fueron y lo dejaron tirado. Usted sabe que pasó un sacerdote, pasó un levita, y los dos se hicieron los desentendidos, ¿verdad? Pero después pasa un samaritano, y entonces dice que cuando lo vio, tuvo compasión. Yo quiero resaltar en lo que el samaritano hizo, ¿verdad? Tal vez vamos a hablar en otros temas de otros personajes, pero aquí quiero resaltar más lo que el samaritano hizo. Dice, cuando lo vio, quiere decir de que él venía en el camino y lo vio, que estaba tirado como medio muerto, golpeado, ensangrentado. Pero al igual los otros lo habían visto también. Y fíjese que entonces nosotros, yo sé que a ustedes les gustan las matemáticas, ¿verdad? Y aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Usted sabe que lo vio el sacerdote, el levita y el samaritano. Entonces, tres tipos diferentes, ¿verdad? Tres personajes diferentes. Y esto nos habla a nosotros, si queremos verlo en un porcentaje, al 100%. Pero de este 100%, el sacerdote y el levita representan el 66%. Y el samaritano el 33%. Mira qué figura más preciosa la que le voy a decir ahora. Porque nosotros sabemos que el samaritano es el Señor Jesús. Y nuestro amado Señor Jesús entregó su vida por nosotros a la edad de 33 años aproximadamente. Ahí tenemos la representación del número 33. Pero lamentablemente vemos que el 66%, entonces, muchos se hacen de la vista gorda o se hacen de los desentendidos para no ayudar, para no prestar la ayuda, para no vendar, para no tener compasión. Pero por favor, yo no quiero que pensemos solamente la compasión en el término de ayudar al pobre, al necesitado, porque aquí vemos que en realidad era uno que estaba herido. Entonces, por eso es de que yo le puse por nombre a esta parte, porque vamos a ver otras, las vendas del samaritano, ¿verdad? Porque hay mucho pueblo que está herido a causa del temor, a causa de la pandemia, quizás tienen temor de salir, están heridos. Hay quizás otros que están heridos por el pasado que tuvieron y que tal vez no lo pueden olvidar, y eso les causa heridas en el alma. Hay quienes están heridos por palabras, por actitudes, por pensamientos, que entonces en realidad necesitan ser vendados, pero como es una herida espiritual, no se puede sanar de cualquier forma. Se necesita entonces una medicina espiritual, en este caso las vendas espirituales que el samaritano nos presentó. Dice que lo vio. Segundo, tuvo compasión, hermano. Qué impresionante, porque los otros quiere decir que teniendo funciones sacerdotales, funciones levíticas, hermano, habían sido llamados, hermano, en la ley estaba escrito, hermano, y esto tal vez lo vamos a ver otro día, pero estaba, hermano, por la ley tenían que ayudar al que estaba herido. Y no lo hicieron. Les importó más su título
su título jerárquico que el cumplimiento de la palabra de Dios. Así pasa hoy. Hay muchos que solo les interesa realmente el título que llevan como ministros, como pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, pero no cumplen lo que la palabra de Dios dice. Por eso este tiempo que estamos viviendo debemos de tener mucho cuidado. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, deben de tener mucho cuidado porque puede hacer que se te quiera acercar uno que quiere ponerte vendas, pero no las que Dios quiere. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces dice, y acercándose le vendó. ¿Qué tipo de venda es la que se utiliza entonces? ¿Qué tipo de venda es la que el samaritano utilizó? Me refiero espiritualmente, ¿verdad? Para poder sanar las heridas espirituales del pueblo de Dios. Ahora, entonces dice, acercándose le vendó sus heridas. Y fíjese qué interesante, porque lo lógico hubiera sido que lo lavara primero y que le echara vino y aceite y después lo vendara. No, aquí dice que le puso las vendas y después le echó aceite y vino sobre las vendas. Fíjese que interesante. Esto tiene una enseñanza pero preciosa, porque las vendas en realidad entonces aquí vienen a ser como figura de coberturas. Las coberturas pueden sanar las heridas que tiene el pueblo de Dios. Pero ¿qué tipo de cobertura? Una cobertura que esté llena del Espíritu Santo y una cobertura que esté ungida por el Espíritu de Dios. Llena de aceite y de vino. Aceite es la unción y el vino es figura del gozo. Entonces, ese tipo de coberturas van a poder sanar las heridas del pueblo. ¿Qué dice? Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Que me quiero detener aquí porque la lectura sería más amplia, pero yo quiero hacer el énfasis en lo que hizo el samaritano. Pero antes de empezar, quiero que veamos los personajes de la parábola para poder tener un panorama amplio, un panorama general y poder entender entonces los personajes que hay. Hay un personaje que es Jerusalén. Y Jerusalén, ¿verdad? Porque recuérdese que este hombre salió de Jerusalén. Entonces ahí identificamos. Yo le puse personajes, pero para que podamos entenderlo. Jerusalén entonces es figura de la presencia de Dios. Hay quienes salen de la presencia de Dios. Y es ahí donde los salteadores los agarran, los golpean. Ahora, entonces ya identificamos el primero. Jerusalén es la presencia de Dios. Jericó, ¿verdad? Dice que salió de Jerusalén hacia Jericó. Jericó es figura del mundo, ¿verdad? Nosotros sabemos que, lo vamos a ver tal vez en otros temas, pero Jericó significa en su luna, lunático, eso es lo que significa. O sea, una persona que un rato está alegre y otro está bravo, otro rato te saluda, otro no. Si está en su luna, lunático, pudiéramos decir loco, ¿verdad? Entonces, por favor, entiéndame lo que le estoy diciendo, porque solo un loco que no entiende sale de la presencia de Dios y se va al mundo. Hermano, una persona que no está cuerda es la única que puede salir de la presencia de Dios e irse al mundo. El otro personaje son los salteadores. Reprendemos en el nombre de Jesús, porque los salteadores es figura del enemigo que, hermano, en cualquier lugar, esquina, rincón, hermano, nos está acechando para destruirnos. No digamos si hay alguien que sale de la presencia de Dios. De seguro, al momento de salir de la presencia de Dios, los salteadores lo están esperando. Por eso debemos de mantener firme nuestro paso, nuestro caminar en el Señor. Voy rápido porque este no es el tema. El sacerdote y el levita. Estos dos personajes representan al mundo religioso que nada tiene que ver con Dios. Como le decía, estos personajes estaba escrito en la ley que debían de ayudar al necesitado, al prójimo, debían de ayudarlo y no cumplieron el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Pues, decían, no, es que yo soy santo. Vieron antes el mandamiento que les decía, no nos podemos acercar a un muerto o a alguien, a la sangre. Fíjese, pero no cumplieron el mandamiento de que debían de ayudar a un prójimo que estaba tirado.
Entonces este es el mundo religioso. Así hay ahora hombres, mujeres, cristianos, ministros religiosos que no quieren ayudar, que no quieren prestar el auxilio espiritual. Ok, el samaritano es nuestro amado Señor Jesús. Aleluya, que tuvo compasión de mí, tuvo compasión de ti, hermano, tuvo compasión de tu vida, de tu casa, de tus hijos. Ese samaritano precioso y poderoso que es el Señor Jesucristo nos vio a nosotros tirados en el camino, hermanos, sin futuro, sin esperanza, medio muertos, o quizás algunos muertos y medios. Y ahí llegó el Señor Jesús y nos rescató, nos limpió, nos vendó, nos subió a su cabalgadura, y ahora estamos esperando el pronto regreso de nuestro amado Señor Jesucristo, habiendo dejado el Espíritu Santo en estos 2000 años que representan los 2 denarios. Ok, no me voy a adelantar, porque aquí están los 2 denarios. Los 2 denarios son los 2000 años desde que Cristo vino y murió, que representan un tiempo. Entonces quiere decir que ya el Señor Jesús está cerca, está próximo a venir. Por eso, hermano, voy a tener que hablar una parte que tal vez le voy a poner descifrando los 2 denarios, lo que significa. Pero bueno, ahorita solo estamos viendo los personajes. Fíjese, el mesón, a donde llevaron al herido, es la iglesia de Jesucristo. No es la casa del amigo, del vecino, del gobernador. No. Es la casa de Dios. Es la iglesia de Jesucristo, que es la encargada de sanar las heridas, ¿verdad? De tratar al que está herido. Pero ¿cómo se sanan las heridas? Bueno, ya lo vimos ahí con vino y aceite. ¿Pero en dónde? En el mesón, en la casa de Dios. Pastor, pero ahora no nos estamos reuniendo en la casa de Dios. Sí, pero ya te dije que aunque las puertas de las iglesias, de los edificios estén cerradas, la palabra de Dios sigue fluyendo, la palabra de Dios sigue, hermano, sigue su curso. La palabra de Dios no se ha agotado. Dice que la palabra de Dios siempre va a cumplir lo que de Dios quiere y nunca va a regresar vacía. La palabra de Dios es poderosa, hermano, es más cortante que una espada de doble filo para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, para dividirlo, dice, del espíritu y del alma. Llega hasta lo más profundo de los tuétanos. Hermano, qué poder el que hay en la palabra de Dios. Entonces el mesón es el lugar donde los que tienen heridas van a ser sanados correcta y totalmente. Porque si van a otro lugar, no van a encontrar la sanidad ahí. Pero pastor, ¿cómo así? No, yo lo estoy viendo aquí según el principio bíblico. Que el samaritano, que ya identificamos que es el Señor Jesús, tomó al herido, lo subió en su cabalgadura y lo entró al mesón. Ahora lo que está pasando es que muchos, por lo que está pasando, se quieren salir de la iglesia. Y ya como ya no se congregan, ahora si ya no nos congregamos presencialmente, pues ni siquiera virtualmente. Entonces dejan de recibir el consejo de la palabra, que en realidad es lo único que nos va a traer sanidad, liberación, restauración. Ok, voy rápido porque esto no es el tema. Las vendas, miren las vendas, ¿qué representan las vendas? Las vendas representan la gracia, la misericordia y el amor incondicional de Dios. Porque realmente, hermano, nosotros no merecíamos nada. Bueno, sí merecíamos el castigo, sí merecíamos la muerte eterna, sí merecíamos la condenación eterna. Pero nuestro Salvador Jesucristo nos dio una oportunidad que tenemos que aprovechar, iglesia. No podemos desperdiciar una salvación tan grande, hermano, ganada con un precio altísimo que no tiene comparación, que es la sangre del Señor Jesús. Ok, el vino, pues ya vimos, es el gozo del Espíritu Santo. El aceite es la unción del Espíritu Santo. Entonces, no puede haber una persona que tenga gozo y que no sea ungida. O alguien que diga que está ungido y que no tiene gozo. No, las dos cosas tienen que estar de la mano. Porque si tú dices que tienes unción, pero no tienes gozo, te enojas, ¿verdad? Cualquier cosa te bota al suelo. No, entonces no solo no tienes gozo, ni tampoco unción.
Porque el que es ungido de Dios, el que tiene la unción del Espíritu Santo, el que está lleno del Espíritu de Dios, hermano, ese no pierde el gozo, aún así le vengan problemas y la tormenta le esté cayendo. Nunca va a perder el gozo del Señor. El mundo le va a quitar el gozo, pues porque el mundo nunca se lo dio, sino que el gozo se lo dio el Señor por medio del Espíritu Santo. Ok, pero vamos más adelante. El herido, el que estaba tirado, eres tú y soy yo. Mira qué identificación somos nosotros, que necesitamos ser sanados por ese precioso samaritano, nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En el mesón. ¿En dónde? En la iglesia, en la casa de Dios. Ahora, alguien dirá, pero si el Señor Jesús no está visible. Bueno, sí se puede hacer visible, sí lo podemos ver con nuestros propios ojos. Pero por eso el Señor delegó 5 ministerios. Por eso es que te decía que las vendas es figura de los 5 ministerios. Bueno, pero ahí vamos a verlo más adelante. Y el prójimo, ¿verdad? Que en este caso vendría a ser también como el herido, ¿verdad? Pero identifiquemos el prójimo. El prójimo es tu familia, tu hermano en la fe, tu amigo, hasta tu enemigo. Aunque nadie diga amén, aunque nadie ponga amén, ¿verdad? Porque es fácil ser amigo de los que me quieren, pero de los que no me quieren, hermano. Claro, yo no le estoy diciendo que vaya y que estén así abrazados y que se mantengan todo el día juntos. No, pero ¿por qué vas a ser tu enemigo de alguien que no te quiere? No, simplemente déjalo pasar. Y que la gracia y el favor de Dios sobre tu vida y la misericordia del Señor te ayuden a poder pasar por alto esas cosas. Y que no te condenes con lo que pienses o con lo que digas o con lo que sientas. Ok, identificamos 12 personajes de la parábola, entonces, ¿verdad? Que solamente aquí son 12 temas distintos. Pero yo me quiero centrar en el número 5, el samaritano. Y específicamente en lo que hizo el samaritano. Por eso quiero que veamos entonces, dice que lo que hizo el samaritano fue que vendó, ¿verdad? Y esta palabra vendó en el griego se dice katadeo, que lo que significa es atar hacia abajo. Pastor, ¿cómo así atar hacia abajo? Sí, es como hacer presión, fuerza, ¿verdad? Así, atar hacia abajo. Este es el movimiento, ¿verdad? El movimiento, así, atar hacia abajo, porque yo decía, ¿cómo? No entiendo, pero al leer realmente el significado y ver otros diccionarios, a lo que se refiere es cuando se colocaba la venda, se iba haciendo presión, entonces también significa vendar. Entonces, esta palabra se compone de dos, que es katá y deo, o katá y dejo, ¿verdad? Y katá significa hacia abajo, que es la forma en que se hace, ¿verdad? La forma, pero también significa afuera o a lo largo. Esto es interesante porque entonces puede ser de que sea solo una parte o que sea todo lo que se necesite ser vendado. Una herida completa. ¿Sabe qué pasa muchas veces en las heridas espirituales? Cuando el samaritano o el ministro o el encargado, el que le tocaba que hacerlo, no lo hace bien. No cubre todo. Entonces por eso es de que hay personas que están heridas y se quedan heridas. Porque el que tenía que hacerlo no lo hizo conforme la palabra de Dios, no lo hizo en santidad, no lo hizo por el Espíritu, sino que lo hizo con el alma. Y ahorita vamos a ver algo, vamos a ver bien interesante. Entonces esto, fíjese, denota oposición. Esta expresión, kata o katá, denota una oposición. Claro, el que está herido algunas veces no va a querer dejarse sanar. Hermano, porque yo no sé si usted alguna vez jugando cuando era pequeño se cayó y se raspó y no le hizo caso a la herida y después, hermano, se le infectó la herida y ya con la costra encima. Entonces mamá decía, quiero ver la herida, no te preocupes, es que me duele, no, yo te lo voy a sanar, dame la mano, y con jabón, agua y jabón, el hermano le despozolaba la costra, qué dolor. Y después ya se lo desinfectaba y después ya se le quitaba. Pero hoy en día hay ministros almáticos que lo único que hacen es sobarle el alma a las ovejas. No, tranquilo, no te preocupes. Allá no te quieren, aquí sí te voy a querer yo. Yo te voy a ayudar, hermano. Y lo único que le están haciendo es suavizándole el alma.
cuando en realidad lo que hay que hacer es removerle la pus que tiene, la infección que tiene en la herida. De lo contrario, nunca se van a sanar. ¿Y por qué digo eso? Ahorita vamos a ver el significado. Distribución, que era lo que les decía, que hay quienes no lo hacen por completo. Intensidad. Mire, es que esto es lo sabroso, o sea que hay que darle duro, ¿verdad? Hay que raspar duro la herida para quitar toda infección y después se colocan las vendas. Ahora, la otra palabra deo significa atar o ligar. Fíjese qué interesante, porque se está refiriendo a las vendas. Atar, pues lo entendemos, ¿verdad? Al final se tiene que amarrar, ¿verdad? Para que no se suelten las vendas. Pero ligar es como unir. Y es aquí donde se vuelve interesante quién te venda. Es aquí donde se vuelve bien interesante. Porque si no es el Señor Jesucristo el que te venda, te van a estar solo sobando el alma. Y no te van a sanar. Nunca va a haber una cura real a la herida que tienes. Significa encadenar. Fíjese, entonces, cuando esto no se hace de una buena forma, entonces se empieza no solo a ligar, porque las ligaduras se pueden romper fácilmente, o más fácil, pues, ¿verdad? No es que sea fácil, una ligadura espiritual hay que romperla, pero cuando es una cadena espiritual, una cadena es más difícil de romperla. Sujetar, pero también significa envolver con lienzos. O sea que después de la intensidad, fíjese, limpiar toda herida, lo normal era envolver en lienzos, que esa es la figura de la venda. Pero entonces yo le preguntaba al Señor, ¿cómo así encadenar, sujetar, ligar? Porque entonces quiere decir de que cuando hay algunos que quieren aplicar las vendas, pero no lo hacen de la manera espiritual, sino involucran su alma, sus sentimientos, hay problemas, porque entonces las ovejas por eso no son desatadas. Por eso las ovejas nunca son libres de verdad, y hoy están alegres y mañana están enojadas. ¿Por qué? Porque cuando tocó el momento de aquel que le tocaba hacerlo y sanarle la herida, solo le sobó el alma. No, tranquilo, no, hombre, no te preocupes, no. Ahí lo que había que hacer era, hermano, limpiarle la herida, aunque le doliera. Aunque nadie diga amén, ¿verdad? Y esa es figura de nosotros los pastores. O es función de nosotros los pastores. Mire, a veces nos toca que limpiarle la herida que está infectada a una oveja. Y solamente las ovejas que reconocen se dejan, hermano. Porque de lo contrario siempre va a haber una oposición. No, yo no quiero. Y no se deja y se va. Hermano, más adelante va a ser peor, porque necesita la limpieza, necesita sanar esa herida. Quizás era una herida chiquitita, pero por no quererse dejar limpiar o sanar bien, la herida se va a convertir en algo crónico. Y entonces por eso hay ovejas que entran en ciclos, ¿verdad? Ciclos, ¿verdad? Que son negativos. En círculos no virtuosos, sino que círculos viciosos, donde no pueden salir si no es por una administración, una consejería, o incluso, lo voy a decir en orden, si no es que es por una consejería, por una administración, o incluso alguna liberación. Aunque nadie diga amén, ¿verdad? Por eso entonces yo colocaba aquí este dibujo, que es cuidado quien te venda. Si solamente te están sobando el alma y no te están diciendo la verdad, hermano, ese ministro, ese pastor, ese consejero no te está ayudando de verdad. Esto, mire, perdónenme, tal vez voy a decir algo pero entiéndame el ejemplo. Es como, por ejemplo, ir a la oficina de un psicólogo. Yo no digo que los psicólogos no sean necesarios. Bueno, claro, la psicología puede ayudar de alguna manera a la mente de alguien. Pero realmente lo que necesita la ayuda a veces no es solo la mente, el intelecto, las emociones, el alma, sino nuestra vida espiritual. Entonces es donde se necesita la ayuda o la consejería de un ministro que pueda realmente desatar cualquier cosa. Entonces, te ponía este ejemplo porque al final de cuentas, una cita con un psicólogo
Se paga, pues, ¿verdad? Yo no pago, pastor. Pues por tu seguro te lo cobra, ¿verdad? El seguro lo paga el de alguno, y el que no tiene seguro, ni modo, sí tiene que pagarlo. Y le dice, bueno, le voy a dar otra cita. ¿Por qué será? Pero bueno, mientras cuando se hace una consejería espiritual, hermano, bien hecha, ya no tendría que volver. Ya no tendría que volver, tal vez por lo mismo, por otra cosa tal vez. Entonces, por favor, entiéndanme el consejo que les estoy dando. Cuidado quien te venda. No te dejes vendar por cualquiera, es lo que te estoy diciendo. El que te venda tiene que ser espiritual, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, tiene que ser delegado por el Señor, pero no un delegado almático que está solamente queriéndote sobar el alma y no decirte la verdad. Al decir la verdad no quiero que se confundan, porque hay muchos que son abusivos, ¿verdad? Tengo que decirlo de esta manera. Hay muchos que son abusivos y pesados y dicen la verdad en la cara, pero eso no es ser espiritual, eso es ser un abusivo. No, la Biblia dice, deciros la verdad en amor. El que te ama te va a decir la verdad aunque te duela. Aunque nadie diga amén. Bueno, voy a avanzar. Entonces fíjese que, por ejemplo, en este panorama que estoy viendo yo, que debemos de tener mucho cuidado quién nos venda. Por ejemplo, usted lo puede ir a buscar en la Biblia. Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el verso 40, nos habla de que el Señor Jesús, cuando Él fue sepultado, ¿verdad? Fue puesto en la tumba, lo envolvieron. Dice, en lienzos de lino. Utiliza la misma palabra catadeo. Lo envolvieron. Fíjese, completo. Le pusieron un sudario. A nosotros lo vemos. Y le pusieron especias aromáticas. Fíjese, hermano, qué interesante entonces, porque si el cuerpo de Cristo tuvo la necesidad de ser vendado y puestas especias aromáticas, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia ahora, también necesita las vendas, pero ahora son vendas espirituales, especias aromáticas espirituales, que lo único que van a hacer en nuestra vida es, hermanos, limpiarnos, sanar toda herida. Ok, otro ejemplo que le quiero poner está en Juan capítulo 11, que nos habla de Lázaro. Dice que cuando el Señor Jesús llama a Lázaro en el verso 44, lo puede leer usted también ahí más detallado, ¿verdad? O lea todo el capítulo 11, ¿verdad? De Juan. Cuando el Señor Jesús ya, Lázaro, ven fuera, dice que salió, pero el que estaba muerto, dice, salió envuelto, dice, en vendas y en un sudario, dice. Tenía cubierta la cabeza y todo el cuerpo. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y desátenlo ustedes. Entonces tenemos que ponerle el ojo a los que desataron a Lázaro, en figura de los discípulos, figura de los ministros de hoy en día, y a los ministros al estilo de Nicodemo, que fueron los que pidieron el cuerpo de Jesús y que lo envolvieron en un sudario, le pusieron especies aromáticas. Ese es un tema precioso como para poder identificar de qué manera se pueden sanar nuestras heridas espirituales. Ok, entonces aquí yo le quiero entender que entonces hay que colocar bien la venda. Amén. Y el que la coloca no tiene que ser un almático. Amén. Amén. Bueno, vamos adelante. Entonces, ¿cuál es la venda del samaritano? Según el pasaje de Lucas capítulo 10 y verso 33, dice que es la compasión. ¡Qué hermoso! Es que, hermano, a mí me llena de gratitud el saber que el Señor tuvo compasión de mí, de mis hijas, de mi esposa, de tu vida. ¿Y por qué digo esto? Pues porque eres salvo. Has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Entonces quiere decir que Jesús tuvo compasión de ti, te salvó. Yo no sé qué rumbo llevaba tu vida. No sé qué rumbo, hacia dónde ibas en tu vida. Pero sin Cristo de seguro no era un rumbo bueno, ni el destino iba a ser el mejor, ¿verdad? Pero un día Dios tuvo compasión de nosotros y el Señor Jesucristo, hermano, nos vio tirados en el camino y nos rescató, nos salvó. Aleluya.
Qué precioso, es como para que le demos un aplauso al Señor y le demos gracias al Señor ahí, ¿verdad? Ponme ahí, o dale aplausos al Señor ahí virtuales, porque Él ha tenido compasión de ti. Ahora, esta palabra en el griego, compasión, se dice esplanginisomai. Qué palabra más difícil. Pero esta palabra es poderosa, hermano, en el griego. Mire, yo me dediqué a estudiarla y a leer en algunos diccionarios y qué impresionante esta palabra. Esta palabra, por lo primero que significa es sentir que las entrañas anhelan algo. Es decir, fíjese, sentir lástima. Pero no una lástima o un sentir así nada más del diente al labio, sino, hermano, ya sentir que las entrañas te están temblando, sentir ese dolor tú por alguien. No, yo no sé si alguna vez te ha pasado, no sé si alguna vez has llorado por alguien, pero que te ha conmovido hasta tus entrañas, que no se puede ni explicar. Así es el calibre de la compasión que Dios tuvo por nosotros. No la podemos describir. Es sentir lástima, es compadecerse. Es decir, no, si yo no lo ayudo, nadie más lo va a ayudar. Así hizo el Señor con nosotros. Y también significa misericordia. Entonces, la compasión es igual a la misericordia, entonces. Pero tiene entonces la característica de que, hermano, se siente el dolor del otro, la necesidad del otro. Fíjese que sabemos, ¿verdad? Y si no lo sabías, yo te lo digo ahora, y si ya lo sabías, te lo recuerdo, que la misericordia siempre la hemos enseñado, la aprendimos y la hemos enseñado de esta manera, que la misericordia es amor a la miseria, a lo que no sirve. Hermano, si tú ves algo tirado en la calle que no sirve, que no tiene valor, tú nunca lo vas a tomar, nunca lo vas a levantar. Pues porque en tu entendimiento ves que no sirve. Ahora imagínate Dios cuando te vio a ti y cuando me vio a mí. A mí siempre me gusta poner este ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? Que el Señor tiene su collar con perlas preciosas, de las más hermosas. Y Él iba por la calle, ¿verdad? Y nos vio a nosotros tirados, una piedra sin forma, una piedra sin valor, y la tomó con el mismo amor y se la colocó en su collar. Y esa piedra sin forma y sin valor éramos tú y yo. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender, hermano? No te desanimes. No te menosprecies o no dejes que nadie te desprecie, porque tu vida tiene valor para Dios. Amén. Puede ser que quizás algunos que nos están viendo o que nos van a ver quizás han tenido pensamientos suicidas porque piensan que nadie los ama. Yo reprendo ese pensamiento y te digo, tú vales para Dios. Tú eres importante para Dios. Te hablo a ti que nos estás viendo en este momento, que no es casualidad que quizás te hayas conectado. Tú tienes un valor para Dios. Tal vez el mundo te ha descalificado, tal vez el mundo no te ha dado valor, pero Dios sí te valora, Dios te ama y Dios quiere que te acerques a Él y que le entregues por completo tu vida, tus pensamientos y tus sentimientos, porque Él sí te va a cuidar. Ok, entonces aquí vemos la misericordia en acción. Ay, hermano, qué precioso. Esta palabra es esplanginisomai. Es una palabra tan poderosa que el diccionario Barclay, fíjese, lo busqué en este diccionario y se lo voy a leer tal como está en el diccionario. Dice, no describe una piedad o compasión ordinaria, sino una emoción que conmueve lo más recóndito del ser del hombre. Esta es la palabra griega para expresar con mayor fuerza la idea de compasión. O sea que en el idioma griego o los antiguos griegos, para querer expresar un dolor, un afecto, una compasión por alguien, utilizaban esta palabra. Porque no había otra palabra como ellos pudieran expresarla.
Hermano, y nos quedó esta expresión a nosotros, pero quiere decir de que no es algo superficial, sino que llega hasta lo más profundo del corazón del hombre. Ahora imaginémonos hasta lo más profundo del corazón de Dios, hermano, que tuvo compasión de nosotros. Cuando tú escuches, cuando tú veas en la Escritura que Dios tuvo compasión de alguien, hermano, quiero que entiendas que no es se refiere a una compasión no como cualquiera, como algo ordinario, sino que al sentimiento más profundo que Dios tuvo para contigo y para conmigo. Hermano, qué precioso es sentirse amado por Dios. Entonces, qué hermoso es sentirse amado por el Señor. Qué compasión la que el Señor ha tenido con nosotros. Él es compasivo y misericordioso. Entonces, fíjese, aparte de esto, esta palabra solo aparece en los evangelios y es usada por el Señor Jesús. Qué hermosa enseñanza, hermano. Qué hermoso, qué hermosa enseñanza. Esta palabra solo aparece en los evangelios y aparece solo cuando habla el Señor Jesús. Entonces, aquí le quiero presentar algunas, en donde aparece la palabra. Solo aquí ya le ahorré a usted, no sé cuánto tiempo de estudio, porque cada uno de estos es un tema también diferente. La compasión del rey al perdonar la deuda impagable. Ese ya lo predicamos, ¿verdad? Dice que tuvo compasión y le perdonó la deuda. Que el tiempo avanza tan rápido, hermano, qué barbaridad. Tuvo compasión. El Señor Jesús está contando, ¿verdad? Esto es semejante a aquel rey que tuvo compasión de aquel hombre que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era una deuda impagable. Era más de 23,000 millones. Más de 23,000 millones. Ni se entiende esa cantidad. No 23 millones. 23,800 millones. Más de 23,800 millones. Al tiempo de hoy. También la compasión del padre al recibir al hijo pródigo. Qué compasión, hermano. Cómo nos recibieron a nosotros. Y nosotros, hermano, mira, si tú te has alejado del Señor, tú ya habiendo conocido a Cristo Jesús, te alejaste del Señor y nos estás viendo, es tiempo de que vuelvas al Padre, al Señor. Él tiene compasión de ti. Él no te va a acusar, Él no te va a condenar. Él te va a recibir con sus brazos abiertos. Eso sí, te va a lavar. Para poderte vestir una vez más te tienen que lavar, te tienen que bañar. Pero la compasión del padre al recibir al hijo pródigo, la compasión del samaritano al ayudar al herido, que es el que estamos viendo ahora, la compasión de las ovejas que no tienen pastor. Ay, hermano, pastor, ¿cómo así? Hay ovejas sin pastor en las propias congregaciones. Pastor, ¿cómo así? Sí, hay ovejas que no reconocen a su pastor. Al no reconocer a su pastor, no tienen pastor. Entonces son como ovejas sin pastor. Y dice que el Señor Jesús tenía compasión de las multitudes. O sea que no son pocos, son muchos. De las multitudes de ovejas que andaban, dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Una oveja que no tiene pastor, hermano, no lo van a llevar a verdes pastos, no lo van a llevar a aguas de reposo. La vara y el cayado no les va a infundir. Tanto que podemos hablar aquí. Ese es otro tema. La compasión de los hambrientos y necesitados que le seguían en el desierto. Aquellas multitudes que le seguían, hermano. En que el Señor tuvo que hacer la multiplicación de los alimentos y después los tuvo que, hermano, exhortar y regañar, porque dijo, ustedes me buscan solo porque yo les doy de comer. Y tengo compasión de ellos porque están en el desierto y van a desfallecer. Dice, si van por el camino, por eso es bien importante estar bien alimentado espiritualmente. Porque el Señor Jesús les decía, si ellos no comen y van por el camino pueden desfallecer. El Señor se compadece de las multitudes que tienen hambre y sed de justicia.
Porque al final la Escritura dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso es lo que nosotros, entonces ese es el alimento que debemos de buscar. El Señor Jesús sentado en el pozo de Jacob le dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Los discípulos no entendían. Y entonces ahí vemos qué tipo de alimento. Elías, cuando estaba en el desierto sin fuerza, un ángel le llevó una torta del cielo y dice que cobró fuerza, ánimo. Ahí podemos ver el tipo de alimento. También la compasión que tuvo el Señor Jesús del leproso. Dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Y le dijo: sí quiero, sé limpio. Ay, hermano, qué hermoso. Fíjese, no le dijo sé sano, le dijo sé limpio. Quiere decirle que primero le limpió el interior. Y como ya su interior había sido limpiado por la palabra del Señor Jesús, su exterior se limpió. Aleluya. Entonces recuérdate que tal vez la sanidad que tú estás buscando en tu cuerpo todavía no ha llegado, porque todavía no ha llegado la limpieza espiritual por dentro, la limpieza de adentro, espiritualmente hablando. Cuando esa llegue, cuando la busques, cuando te sea otorgada por el Señor, tu cuerpo va a ser sanado. Ok, la compasión que tuvo el Señor por los dos ciegos. Le gritaban y le decían: Señor, ten misericordia. Y tuvo compasión, hermano. Hay tanto pueblo de Dios que no tiene visión ahora, que no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe en quién confiar, están ciegos. Y el Señor tuvo compasión de ellos. La compasión de la viuda de Naín, que llevaba a enterrar a su único hijo. Tal vez aquello que tú más anhelabas, aquel proyecto, aquello que tú querías, se destruyó. Y piensas que tal vez ya no se va a poder levantar, ya no se va a poder recuperar por lo que está pasando. Dios tiene compasión. Claro, aquí lo estoy comparando con el hijo que murió, pero qué dolor más terrible debe ser la muerte de un hijo, no quiero ni imaginarlo. Imagínense, hermanos, si cuando se muere el esposo o la esposa, hay un nombre, quedan viudos. Cuando se muere el padre o la madre, se les llama huérfanos, pero cuando se muere un hijo no hay un nombre. No hay cómo describirlo. Por eso el amor de Dios tan grande, que fue capaz de entregar a su propio hijo, hermano, no tiene nombre. Por eso aprovechemos esa salvación tan preciosa y tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. La salvación de nuestra alma. La compasión del padre del muchacho epiléptico. Primero se los lleva a los discípulos y no pudieron. Y cuando llega el Señor Jesús, hermano, le dice: ¿crees que puedo hacer esto? Y el hombre dice: sí, creo. Ayuda a mi incredulidad. Así pasa muchas veces. No ven el mover de Dios, no experimentan el poder del Señor, no experimentan el propio amor, el perdón. ¿Por qué? Porque no creen, hermano. Hay un poder en el creer, pero también tengo que decirte, ¿creer en qué? Creer en quién, no en cualquiera tampoco. Creer en el Señor Jesucristo, creer en Dios. Cuando tú crees, hermano, se desata un poder. Ese es un tema de pizarrón que estamos preparando. El poder de creer. Y fíjese que solamente aquí le di 9 temas para poderlos desarrollar. Oh, hermano, el tiempo nos avanza. Y quiero aprovecharlo bien. Quiero aprovecharlo bien porque entonces quiero cerrar por lo menos esta parte. Mañana vamos a continuar, pero quiero cerrar esta parte. Primero, vemos cómo Dios actúa con sus hijos heridos, con misericordia. Entonces, podemos traducir como amor a la miseria, a lo que nos sirve. Así de grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios no tiene comparación. Entonces, ¿cómo Dios actúa? Con sus hijos heridos. ¿Cómo actúa? Con misericordia. Estamos viendo cómo opera Dios. Porque al ver la actitud del samaritano. Aunque el samaritano es el Señor Jesucristo que nos sanó a nosotros, tú y yo nos tenemos que convertir en el buen samaritano también. En poder socorrer, ayudar a aquel que está herido espiritualmente, al que está necesitado espiritualmente. Y si hubiera necesidad física, económica, y está en tus posibilidades, también prestar la ayuda. Pero Dios se ocupa primero de lo espiritual. Entonces, vuelvo a repetir, para tratar de cerrar esta parte. ¿Cómo actúa Dios con sus hijos heridos? Con misericordia, con compasión. Eso es lo que así debemos de hacer nosotros. Así debemos de actuar nosotros también. Y dos, para auxiliar al herido, fíjese, el samaritano, que es Dios, usó vendas. Nosotros debemos de entender, aquí ponía yo, nosotros debemos de entender que en lo espiritual las vendas son bien importantes. ¿Qué representan las vendas? Ya vimos que entonces la venda que utilizó es la compasión, pero ¿qué tipo de vendas son las que se tienen que poner? Mire, hasta ahorita empezaría el tema, ya que ya me avanzó el tiempo, ¿verdad? Hasta ahorita veríamos en realidad las vendas del samaritano, pero me quiero detener aquí porque no los quiero decir así a la carrera. Pero sí quiero decirte que el Espíritu de Dios que está en ti, que está en mí y que está con nosotros, ahí donde tú estás en tu casa, el Espíritu Santo de Dios te quiere bendecir y quiere sanar toda herida que tenga tu alma. Ya vimos que Dios es compasivo y misericordioso. Entonces yo quiero ministrar en esta preciosa noche que nos ha tocado el honroso y hermoso privilegio de compartir la palabra del Señor, las vendas del samaritano. Quiero orar por tu vida. Yo no sé, tal vez tú necesitas oración y tú quieres que tus heridas sean sanadas. Déjame orar por ellas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahí que veas cada vida, cada corazón, Señor, que está necesitado de ti, Señor. Hasta donde están cada uno, Señor, toda herida que pueda haber en su corazón, toda herida que pueda haber en su alma, Señor, sea sanada, sea restaurada, aunque duela, Señor, pero que puedan recibir la limpieza correcta, Señor. Señor, hasta allá yo levanto mis manos y pido por tu pueblo, Señor, que toda herida del pasado o del presente, Señor, sea sanada, sea cicatrizada correctamente, Señor, con vino, con aceite, con compasión y misericordia, Señor. Yo pido por hombres, mujeres, jóvenes, niños que puedan estar heridos, Señor, que todos, Padre, puedan recibir esa sanidad, Señor, en su alma, en su corazoncito, Señor. Yo te lo suplico, Padre, y te pido, Señor, que esta palabra sembrada hoy en sus corazones lleve fruto abundante a tiempo, Señor, y aún fuera de tiempo, Señor, que, Señor, se puedan convertir en sembradores de fe, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Envío una bendición. Y Capramas Torre vais a la envío una bendición a tu pueblo de sanidad, Señor, de aceite, de vino, Señor, sobre sus heridas en esta hora, Señor, para que sean sanados, fortalecidos, Señor, y que ellos mismos se puedan convertir como en un buen samaritano, que se conviertan en sembradores de fe, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que lo que hoy les fue sembrado lo puedan sembrar en otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén y amén. Y tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada acerca del samaritano, pero que sí tienes heridas y deseas que sean sanadas, y no solo las tuyas,
sino las de tu familia. Repite esta oración conmigo y dile al Señor: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy las heridas van a empezar a ser cicatrizadas como Dios quiere, para que venga una sanidad completa sobre tu vida. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por la situación que se está viviendo, no solo aquí en este país, sino en todo el mundo, nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo aquí a mi lado izquierdo o al lado derecho de tu pantalla. Visita nuestra página de YouTube, nuestra página de Facebook. Te invitamos para que seas parte de la familia de familias virtual visitando nuestra página web. Ahí tenemos la radio 24 horas, tenemos la videoteca donde está la colección de las prédicas, tenemos temas para jóvenes, temas para niños y también tenemos el programa Cristo Ama a los niños, ahí donde tú puedes ver las lecciones, las enseñanzas, los videos y bajar la lección para que en tu casa tú puedas hacerla con tus hijitos. Bueno, así es de que quiero recordarte que el próximo domingo tenemos la administración de la Santa Cena de septiembre. Así es de que te invito una vez más, si tú no te conectaste al principio, te invito para que la prepares y que le pongas un nombre que quieras, con el cual tú quieras que tu casa sea bendecida. Así es de que te invito para que te prepares para la Santa Cena, que prepares a tu familia, a tu corazón, tus fotografías, y el día de mañana en punto de las 7:30 vamos a seguir hablando de las vendas del samaritano. Para mí ha sido una bendición poder llegar hasta tu casita y sobre todo que nos hayas dejado entrar hasta ahí a lo más íntimo de tu hogar. No me resta más que bendecirte en el nombre de Jesús y recordarte que el Señor viene pronto. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.